Buenas noches, mis hermanos. Me siento muy contenta de poder estar aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Permite, Señor, que seas tú el que hables en el día de hoy y que lo que hayamos de discutir sea para nuestro crecimiento espiritual, Señor, y saber que cada día debemos depender de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en los momentos difíciles de esta vida en el cual estamos viviendo. Perdona nuestros pecados, Señor. Visita, Señor, a los que están enfermos de nuestra grey y aquellos, Señor, que nos inquietan para que intercedamos por ellos. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta noche lleva como título Prosperar en los momentos más difíciles de la vida. Así que sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil, como es el momento de la pandemia, ¿verdad? Mucho se ha hablado sobre ello. Sin embargo, nada nuevo está escrito y nada es suficiente. Quiera Dios que el tema de hoy sirva para que nosotros podamos reflexionar y cada día depender de nuestro Padre Celestial. Mucho se ha hablado, ¿verdad?, sobre esta crisis de la pandemia del COVID-19. La vida se nos ha puesto en jaque. Miles de personas han perdido la vida. Esta pandemia llamada COVID-19 ha afectado a millones de personas y ha producido miles de muertes. Durante este tiempo, una de las mayores necesidades de protección para la salud fue contar con un equipo de protección personal. Para los profesionales de la salud, pues esto consiste en el equipo EPI o EPP. Consiste en una ropa protectora, casco, mascarillas, guantes, protección facial, los kimonos, respiradores y otros artículos diseñados para proteger a los profesionales de la salud. ¿Verdad?, en esta exposición contra la enfermedad. Debido a que el COVID se transmite por el aire, es necesario, ¿verdad?, tener este equipo de protección. Durante la mayor parte de esta crisis, muchas zonas se vieron con escasez de estos equipos, por lo que muchos de los profesionales de la salud contrajeron el virus. Aunque el personal sanitario estaba extremadamente ocupado sirviendo a otros, no estaban inmunes ellos a este virus, así que necesitaban un equipo de protección personal para sobrevivir. Afortunadamente, pues ya tenemos la vacuna, gran parte de nuestra población ya está vacunado, pero aún así no nos exime del peligro en el que estamos viviendo. Pero básicamente lo importante es saber que estas personas profesionales de la salud sí necesitan un equipo de protección para poder trabajar y atender la crisis en la que estamos viviendo. Sin embargo, esta noche queremos hablarte de otra pandemia mortal que existe. Es otro virus más letal que el coronavirus. Es el virus del pecado. El pecado ha infectado toda nuestra especie humana y cada día uno de nosotros va a hacer frente a esta pandemia del pecado. Necesita un equipo EPI. Si descuidamos nuestro equipo de protección personal, es probable que nos infectemos una y otra vez con el virus del pecado. Si en nuestra frenética carrera por la vida no nos damos el tiempo para cuidar la parte espiritual de nuestra naturaleza, podemos contraer esta terrible enfermedad espiritual y puede ser mortal. Vamos a ver qué nos dice Pablo en Efesios 6, 12 y 13, que es nuestro versículo, ¿verdad?, que queremos destacar. Dice así:
porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen la armadura de Dios que les ha dado para que puedan resistir el día malo. Y después de haberse preparado, manténganse firmes. Así que, ¿cuál es nuestra armadura de Dios? Ya todos lo sabemos que es la Biblia. ¿Y por qué insistir en este tema? Porque nada es suficiente. No es suficiente con yo leer la Biblia un minuto. Ya todos lo sabemos, pero debemos insistir en el estudio de la Biblia porque es una de las armas que Dios nos ha dejado para sobrevivir a la pandemia del pecado. La armadura de Dios es nuestro equipo EPI, nuestro equipo de protección personal contra el virus del pecado. Así como un profesional de la salud no entraría en una habitación con una persona enferma de COVID, nosotros tampoco debemos entrar en territorio del pecado sin nuestro propio equipo personal. Si entramos de esa forma, vamos a estar infectados por el virus del pecado una y otra vez sin esta protección. Y saben que, hermanos, nadie está inmune. No importa el tiempo que llevamos conociendo en nuestra relación con Dios, nadie está inmune a este virus del pecado si nosotros descuidamos nuestro equipo de protección personal. Entrar sin protección produciría un desastre mortal, espiritual. Al menos la armadura de Dios nos ayudaría en los tiempos difíciles de esta vida. La armadura de Dios es nuestro equipo de protección en tiempos de prueba. ¿Cuál es el equipo de protección que Dios nos ha dado para soportar el conflicto entre el bien y el mal? Pues Pablo nos da una pista. En 2 de Corintios 10 al 4, 10 versículo 4, dice, la armadura que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. ¿Cuáles son esas armas que Dios nos dio? ¿Cómo podemos estar preparados espiritualmente para la crisis que enfrentamos en nuestra vida? ¿Cuál es la fuente de nuestra vida espiritual? ¿Qué recursos nos ha dado Dios para combatir el virus del pecado? Así que estas son unas preguntas que nosotros, ¿verdad?, continuamente nos tenemos que realizar por Dios. Es su palabra. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice en Hebreos 4:12. Porque tu palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y son los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es la palabra viva de Dios. Por medio del ministerio del Espíritu Santo, la palabra cobra vida en nuestros corazones y transforma nuestros caracteres. Hay muchos libros que nosotros tenemos a nuestra disposición que pueden también ayudarnos, pero fíjense, la Biblia va sobre todos. Otros libros pueden ser inspiradores, pero la palabra de Dios es inspirada. Otros libros pueden iluminar la mente, pero la palabra de Dios no solo ilumina, sino que transforma. Miren las cualidades que tienen este poderoso libro. El poder creativo de la palabra está en la palabra escrita. El poder de la palabra trae luz a las mentes oscurecidas por el pecado. El poder de la palabra sacia las almas sedientas y alimenta los corazones hambrientos. Amén. Recrea el alma a la imagen de Dios y nos fortalece en la batalla entre el bien y el mal.
qué poder, ¿verdad? Jesús, cuando fue tentado en el desierto, enfrentó a Satanás con estas palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda la palabra que salga de los labios de Dios. Mateo 4, versículo 4. Las sagradas escrituras alimentan nuestra alma, nuestros más profundos anhelos. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Es la Biblia un mero libro divinamente inspirado que nos ha dado Dios? Sí, la Biblia es la revelación de Dios. Pero hermanos, si la Biblia es la revelación de enseñanzas, nos pone en peligro de perder la vida eterna. Si la Biblia es simplemente un documento humano inspirador, entonces tendría poco poder para transformar radicalmente nuestras vidas. Así que la cuestión de la inspiración de la Biblia es de vital importancia. De hecho, me gustaría examinar con ustedes unas pruebas que se han expuesto en el libro que estamos estudiando. Número 1, la Biblia es inspirada. Se cuenta la historia que para el 1947, un joven árabe pastoreaba sus ovejas en el desierto del Mar Muerto. Cuando una de sus ovejas se quiso apartar hacia una cueva, este joven le lanzó una piedra para asustarla. Allí escuchó, al lanzar la piedra, la rotura de una cerámica. Pronto corrió pensando que había descubierto algo valioso. Fue a casa de su padre y se lo contó. Así que volvieron a la cueva y lo que encontraron fueron los rollos de el Mar Muerto. Eran los escritos que presentaban los escritos de los Qur'an, los esenios, aproximadamente 150 años antes de Cristo. Los esenios pasaban horas y horas copiando la Biblia a mano. Para asegurar la exactitud de sus leyes de transcripción eran extremadamente estrictas. Algunos de los más destacados eruditos y estudiosos de la Biblia han estudiado estos antiguos escritos y por décadas y han descubierto que son los más antiguos que existen. Estos libros, estos manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto fueron comparados con los ya descubiertos en el siglo I al siglo IV. Así que la Biblia demostraron que estos escritos son copias fidedignas de la Biblia. La Biblia ha sido copiada más que cualquier otro libro en el mundo. La exactitud de estas copias testifica que la inspiración de la Biblia es divina. También la Biblia se ha pasado de generación en generación. A través de los milenios, ¿verdad? La palabra de Dios ha sido transmitida con precisión de una generación a otra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia responde a todas nuestras preguntas más profundas y habla de las necesidades más significativas de nuestro corazón. Por eso, la Biblia, por eso es que la Biblia nos lleva a estos cuestionamientos, ¿verdad? Que estuvieron escritos más de 1500 años por más de 40 autores. Muchos de esos autores no se conocían, no hablaban el mismo idioma, vivían en diferentes lugares, tenían diferentes culturas. Sin embargo, todas y cada uno de ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Presentaron claramente el plan de Dios para la raza humana. No hay contradicción en estos temas principales de las Escrituras, todo lo contrario. Hay una asombrosa unidad de pensamiento y propósito a lo largo de la Biblia.
Así que el cumplimiento de numerosas profecías bíblicas revelan la veracidad de las escrituras. Hay aproximadamente 31,000 versículos en la Biblia y un poco más de 8,000, que representa el 25% de profecías. Todas revelan detalles minuciosos de la vida de Cristo, con muchos años de antelación. Quisiera compartir con ustedes algunos de estos ejemplos de la veracidad de la Biblia. Fíjense que en Miqueas 5:12, Miqueas predijo que Jesús nacería en Nazaret. Números 24:17, 1500 años del nacimiento de Jesús, predijo que una estrella se levantaría desde el este como señal del nacimiento del Mesías. El ministerio de Cristo se detalla en Isaías 61, del 1 al 3. Su muerte en Salmos 22, unos 1000 años antes. La traición de Judas por 30 monedas de plata en Zacarías 11 al 12. Las profecías del Antiguo Testamento revelan con una precisión minuciosa el surgimiento y la caída de las naciones y el destino de los reyes y gobernantes del futuro de nuestro mundo. El profeta Daniel predijo el surgimiento de las naciones que dominaban el Oriente Medio. Estas son Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma, incluyendo la desintegración del Imperio Romano. Esto se encuentra en Daniel 2, 7 y 8. En Mateo 24, Jesús da sorprendentes predicciones de los últimos días que hoy se están cumpliendo. Estas son solo algunas de las profecías que demuestran claramente la fidelidad y la veracidad del origen divino de la Santa Palabra de Dios. Así que tenemos una Biblia completa en quien confiar que nos lleva a conocer a nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia? El principal propósito de la Biblia es desarrollar el plan eterno de salvación de nuestro Dios. La Biblia contiene historias, pero no es un libro de historias. La Biblia habla de ciencia, pero no es un libro científico. La Biblia proporciona información sobre la mente humana, pero no es un tratado de psicología. Aunque la palabra de Dios habla de una variedad de descripciones, es ante todo la revelación de la voluntad de Dios ante las verdades eternas de la humanidad. La Biblia responde 3 preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y qué nos depara el futuro? La Biblia es la esperanza y el poder para todos. El tema central de la Biblia es Jesús. Todos lo conocemos. Los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio de él. Cada libro de la Biblia es una revelación de su amor. Hablando Jesús con los fariseos, les dijo, esto se encuentra en Juan 5:39, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento habla del Jesús que vendrá. El Nuevo Testamento revela al Cristo que ha venido. Gloria a Dios. Toda la Biblia da testimonio de Jesús. En las Sagradas Escrituras, Jesús es el Cordero que ha de morir. Jesús es el sacerdote vivo, el Rey que viene. Amén. Es el que nos justifica, nos santifica y un día nos glorificará. Es misericordioso, compasivo, salvador, el Señor de nuestras vidas. Amén. Jesús es el hacedor de los milagros. Es el que cambia nuestras vidas. El Espíritu Santo toma principios de la palabra de Dios e imprime en las mentes receptivas y nos hace mejores personas. Cristo está en el centro de toda la enseñanza bíblica. Y así como el apóstol Pablo afirma
el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Así que tenemos con la Biblia que verás, se pasa de generación en generación. Y este otro punto es indestructible la Biblia. Las personas no creyentes son tratadas a destruir la credibilidad de la Biblia. Durante siglos, su objetivo es usar argumentos sofisticados para erosionar la fe en la palabra de Dios. Pero aún así, la Biblia sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos. Cada año se venden o regalan más de 100 millones de ejemplares de la Biblia. El libro de Guinness estima que más de 5.000 millones de libros de la Biblia han sido impresos en cientos de idiomas. El filósofo Voltaire, nacido en 1694, fue un feroz crítico del cristianismo y creía que la Biblia estaba llena de absurdos, que la sociedad vivía en el crepúsculo del cristianismo. Miren esto. Fue un escritor prolífico y parte significativa de todos sus escritos fueron en contra de la fe cristiana y de la Biblia. Cerca del final de su vida declaró que sus escritos desplazarían la Biblia. Creía que en menos de un siglo las escrituras serían una reliquia del pasado y pronto olvidadas. A los 25 años de su muerte, el 30 de mayo de 1778, las imprentas que habían publicado sus libros, sus obras, las utilizaron para imprimir la Biblia en la lengua más común del pueblo. Hay otro aspecto bien interesante de esta historia. El presidente de la Sociedad Bíblica de Ginebra, desde el 1834 al 1839, vivió en la casa de Voltaire. Cuando se imprimieron las Biblias en la imprenta que anteriormente imprimía los escritos de Voltaire, las Biblias fueron almacenadas en su casa. Así que en menos de medio siglo, los escritos de él pasaron al olvido y entonces se utilizaban para imprimir y duplicar la Biblia. Así que fue un giro sorprendente en la historia, ¿verdad? Esto nos recuerda la declaración de Jesús en Mateo 24:35 que nos dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra no pasará. Isaías 48 nos afirma: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que por más que quieran, la Biblia seguirá, es y seguirá siendo uno de los libros más leídos. La Biblia ha sido difamada, la Biblia ha sido criticada, la Biblia ha sido ridiculizada, ha sido quemada. Sin embargo, se mantiene como un testimonio de su autonomía divina. Habla de la gracia, habla de la misericordia, del perdón, de la nueva vida para cada generación. Gloria a Dios. Con esto vemos que la Biblia jamás va a ser destruida, pero no tan solo por ser el libro, sino porque transforma vidas. El poder transformador de la Biblia da testimonio de la capacidad que tiene por medio del Espíritu Santo para cambiar completamente o radicalmente nuestra vida. Quisiera compartir la historia de un señor aquí llamado como el señor Shem. Él era militar y era ateo. Para él los cristianos no eran más que unos campesinos ignorantes, descerebrados, incultos. Ya para el 1992 regresó a su casa con una licencia militar y descubrió que su esposa se había hecho adventista.
Así que imagínense ustedes cómo, ¿verdad? Reaccionó él. Esto sucedió porque desde 1991 al 1993 hubo un reavivamiento en el noreste de China, y en la ciudad se bautizaban de 2,000 a 3,000 personas anuales. Entonces el señor Chen descubrió, ¿verdad?, que su esposa era una creyente de la Biblia, y acto seguido se desbordó su ira, le gritó, la amenazó, la intimidó por su decisión. Pero esta señora había sufrido una infección ocular que la obligó a someterse a una cirugía. Así que él, sentado junto a la cama de su esposa, pasaba horas y horas. Cuando ella empezó a recuperarse, empezó a leer la Biblia con el ojo bueno que le quedaba, y le pusieron un parche en el otro ojo. El médico le recomendó que no leyera y descansara el ojo para que así no se afectara más. Pero ella sentía que tenía una necesidad de leer la Biblia para reconfortar su fe. Así que él dijo, bueno, me basta ya con una esposa, imagínate tener una esposa ciega, así que dame el libro ese para leértelo. Entonces ella le pidió que leyera el libro de Job. Cuanto más leía el libro de Job, más se interesaba en él y la historia que estaba leyendo. Creía que él estaba asombrado con la fe de Job. No podía entender cómo alguien que había pasado por tantas dificultades y se enfrentaba a tantas males y a tantas pruebas podía confiar en Dios. Cuando llegó al final del libro de Job, se sorprendió aún más al leer que Dios le había devuelto la prosperidad que tenía anterior y aún 2 veces más de lo que tenía. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente de los años anteriores. Esto se encuentra en Job 42, 10 al 12. El señor Chen siguió leyendo la Biblia a escondidas de su esposa cuando ésta salía a recibir sus tratamientos de su ojo. Pronto no pudo más, y allí en la habitación de su esposa se rindió ante Dios, y hoy es un pastor que predica poderosamente. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Y aprecia la Biblia que una vez despreció. Las verdades de la palabra de Dios marcaron la diferencia en su vida. Así que ya nosotros sabemos que necesitamos estudiar la palabra de Dios para mantenernos firmes. Sin embargo, ¿por qué insistir en lo mismo? Porque lo necesitamos. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente cuando leemos. Siempre debemos hacer del estudio de la Biblia un hábito, una necesidad. Tanto como tenemos la necesidad física de comer, de tomar agua, debemos tener esa necesidad de estudiar la palabra de Dios, que en los momentos difíciles es lo que nos va a mantener firmes, junto con la oración, ¿verdad? Porque tampoco lo podemos descuidar. La Biblia habla a las personas de todas las culturas, orígenes e idiomas. Presenta la esperanza en los tiempos difíciles para todos los pueblos. El cielo nos llama, a pasar tiempo con la palabra de Dios. Deja que la belleza de las escrituras inunden tu alma. Encuentra un lugar tranquilo y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Siente de nuevo el poder de la palabra de Dios. Esta cambió la vida del señor Chen y puede también cambiar la tuya. Gloria a Dios. Permitamos, ¿verdad?, que oremos al cielo, oremos a Dios para que nos dé ese deseo de
estar estudiando la Biblia y comprender que es una de las herramientas que Dios nos ha dado para poder conocerlo, llenarnos en los momentos más difíciles. Y es una de las herramientas, ¿verdad? Es la armadura de Dios que nos ha dejado para soportar las pruebas. Así, hermanos, este ha sido el tema de hoy. Espero que pueda ser de gran aliento para nuestra alma y solución para nuestros problemas. Así que finalizamos con una oración. Gracias, mi buen Dios, por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Permite, Señor, que lo que hayamos dicho hoy pueda ser atesorado en las almas y que cada día, Señor, podamos tener la necesidad y hambre de estudiar tu palabra. Bendícenos esta noche, cuídanos, Señor, y permite, Padre, que podamos depender de ti para un día, Señor, cuando tú vengas a buscarnos, podamos estar contigo morando en el cielo. Perdona nuestros pecados y nuestras flaquezas, Señor. Permite que podamos estar en unión como iglesia y poder predicar tu evangelio. Todas estas cosas te las pedimos en tu nombre. Amén. Amén.